Hola, hola, nos da mucho gusto que nos acompañes hoy en este primer episodio de Cimientos. Así es, estamos muy felices de poder compartir con ustedes este pequeño espacio que, bueno, lo hemos hecho para poder conversar, poder aprender y poder compartir juntos. Creo que también a veces expresar esas preguntas que no queremos soltar, que nos da Así miedo es. poder decirlas porque creemos que pueden ser insignificantes, pero creo yo que cuando se trata de la palabra de Dios en nuestra vida o Él como el centro de nuestra vida, nada es insignificante. Así. Entonces, una pregunta que también nos planteábamos desde hace mucho tiempo es cómo se iba a llamar este podcast y decidimos que era Cimientos. Así es, la verdad es que a mí siempre me ha gustado mucho ver la etimología de las palabras y esta palabra era muy especial y bueno, pude encontrar que tiene un significado hebreo, significa yazab, ¿verdad? Esta palabra dice que es fijar firmemente o fundar, ¿verdad? Y creo que se relaciona mucho con el inicio de todo. Por eso este primer episodio se llama Aquí empieza Aquí todo, ¿verdad? empieza todo. Entonces, creo que aquí empieza todo. Aquí inicia todo. Y todo estudio, ¿verdad?, que hemos podido hacer, creo que nos lleva siempre a la raíz de todo, al inicio. Así Que es, quién es el inicio, quién es el principio de todo, y es Jesús. así Así, es. una frase muy común que dicen, todos los caminos nos llevan a Roma, Todos los todos los caminos caminos nos nos llegan. llevan a Jesús, ¿verdad? Todos los caminos siempre nos van a llevar a que Jesús es nuestro cimiento, nuestra piedra angular, bueno, creo que en muchas partes de la Biblia, en muchos versículos podemos encontrar eso, ¿no? Que Él es nuestro principio. En primera de Pedro justamente habla de Jesús como la piedra angular, ¿no? Así Eh, es. Aquí empieza todo, es el nombre de este primer podcast, ¿no? Y yo creo que cuando decimos todo, literalmente es todo, porque podemos cometer ese error a veces de decir, no, Jesús es el centro para Así es. estas cositas, para esto sí, no, para esta parte no, esto sí me gusta, esto no. Y yo creo que ahí podría ser uno de los primeros errores que podemos cometer cuando decidimos que Jesús solamente es para ciertas partes, ¿no? Pues yo creo que debe ser para todo. Y Así aquí es es. donde realmente Jesús mismo lo dijo, ¿no? El que hizo la comparación en el libro de Mateo, Mateo decía, voy a compararles, ¿verdad? Al hombre prudente que edifica su casa sobre la roca y al que edifica la casa sobre la arena. Ambos viven el mismo contexto, ojo, el mismo contexto. Vienen vientos, mareas altas, pero la diferencia está en cuál es el que se mantiene firme hasta el Así final. es. Y bueno, yo creo que justamente este podcast es para esto, para poder hablar de este cimiento que es Cristo Jesús. Así es, así como ya estamos entrando, ¿verdad?, en materia en cuanto al cimiento, eh, creo que también existen situaciones que pueden inestabilizar las Sí, edificaciones, aún cuando tenemos ese cimiento, pueden inestabilizarla. Creo que tú exacto. hacías una alusión la otra vez que preparábamos el tema de un terremoto, ¿verdad? ¿Qué hace en las edificaciones? Yo creo que el terremoto afecta a todos los edificios. No hay ninguno que esté exento de que un terremoto les pueda afectar. Van a haber unos que tengan fisuras, los vidrios se rompan, pero va a haber algo que no los va a igualar a todos, es que unos se van a venir abajo y otros se van a mantener. Y creo que esto es netamente debido al cimiento del edificio. Un ingeniero, ¿no? Un ingeniero, lo más importante, lo primero que mira antes de construir un edificio, una casa, es justamente el cimiento. De hecho, los mejores materiales son los que van a definir al final de qué está hecha la casa, más allá inclusive de la fachada. Y así de importante como es en la parte física, ¿no? Que la podemos ver hecha materia, ¿verdad? En las edificaciones, así también es nuestra vida. O sea, Exactamente. nuestro cimiento creo que siempre tiene que estar en Jesús, o sea, en nada más. Creo que esa es la base, es nuestra roca y de allí parte todo. Exactamente. Mira, creo que cuando Jesús nos hace esta comparación de el hombre que construye su casa en la arena y en la roca, eso me trae a mi mente que esta puede ser una de las razones por las que a veces podemos caer en un estado de inestabilidad, valga la redundancia. Eh, yo creo que las decisiones son muy importantes acá. Las decisiones son un punto muy importante y que pueden definir mucho nuestra estabilidad o Esa inestabilidad. es una de las situaciones que pueden quizás mantenernos, bueno,
inestabilizarnos. Exactamente. Yo creo que cuando nosotros, y justo, mira, lo que hablamos al inicio del podcast, si yo decido que Jesús solamente sea parte de ciertas situaciones en mi vida, ya estoy empezando a tomar una mala Así es, decisión. así En cosas pequeñas. Y algo que hablábamos cuando preparábamos este podcast es que no necesariamente tenemos que irnos a ejemplos grandes. Ah, en mi compañía pasa esto. Ah, en mi iglesia pasa eso. Podemos empezar desde la casa. Desde la casa, esas decisiones diminutas que pueden marcar una estabilidad o una inestabilidad. Pero también creo que hay otras cosas que pueden marcar esa inestabilidad. Sí, así es. Yo creo que, bueno, otra cosa que quizás puede marcarla es las ideologías. Y hablando de ideologías, no de manera mediática, Sí, sino, bueno, la palabra ideologías viene con ideas. Y exactamente. muchas veces venimos con ideas equivocadas. Y Y la palabra eso ideología puede ser. puede parecer a veces hasta controversial. Sí, así es, pero bueno, son ideas, ¿verdad? Cada uno somos individuos que tenemos, Capacidad de pensar, capacidad de hablar. así es, y venimos con ideas quizás equivocadas o correctas, no lo sé, pero eso quizás también es una causa que puede llegar a Así es. inestabilizarnos. Y también, bueno, yendo un poco a la parte a la iglesia de Corintios, ¿verdad? En Primera de Corintios podemos ver cómo Pablo le escribe a esta iglesia. Era Ah, una iglesia, si vamos a eso, si vemos un poquito el contexto, vemos que esta iglesia era perdón, esta ciudad en sí era como un Estados Unidos en este tiempo, o sea, era quizás una potencia, una ciudad en donde había muchas corrientes, una ciudad exacto. fuerte en donde habían también en ese tiempo habían muchos filósofos, ¿sí? Reconocidos, que quizás no los nombra la Biblia, pero a nivel de historia los Exacto. conocemos y que dejaron un precedente Fueron, hasta la fueron actualidad. contemporáneos en realidad. Así es. Entonces, en ese tiempo, ¿verdad? Existían todo este tipo de corrientes. Y de alguna forma, estas ideologías o estas ideas llegaban adentro de la iglesia, ¿verdad? Y no hablando tanto de que llegaban dentro de la iglesia, sino que muchas veces llegan a nuestra vida. O sea, veámoslo como individuos. Llegan a nosotros de una forma, por medio de todo, poniéndolo ahora, ¿verdad? En la actualidad por medio de lo que vemos, por medio de lo que oímos, por medio quizás hasta de la música, Claro. podemos entrar esas corrientes a nuestra casa, a nuestro hogar, etcétera. Podría decir de que actualmente inclusive estas corrientes o estas ideas terminan siendo más fácil de llegar a nosotros porque en ese tiempo no existía, por ejemplo, la facilidad que tenemos ahora de las redes sociales, la televisión, como tú dices, la Son mucho música, más fácil y para es muy llegar. fácil de llegar actualmente a nuestros oídos, a nuestra mente, a nuestro corazón. Y llevándolo también a ese tiempo, ¿no? En donde Pablo le escribe a esta iglesia, ¿verdad? Porque quizás estaban dejando que eso ya les comience a afectar, ¿verdad? Ahora, yo creo que tenemos que marcar y establecer de que no está mal, no está mal que tengamos ideas distintas, no está mal de que pensemos distinto. Lo que está mal es lo que estaba pasando, porque yo creo que Pablo le habla a la iglesia de Corintio porque estaba sucediendo algo que no debía pasar y era la división que provoca o la inestabilidad que provoca el tener muchas ideologías y no saber a dónde ir, no Y, saber a y dónde en lo caminar. que se basaba estas ideologías era en el conocimiento, en el Exacto. adquirir mucho más conocimiento. O sea, y vemos que eh, Creo que si mal no recuerdo, sí, de hecho lo dice, habla mucho de la sabiduría ujú, de sí. palabra. Y a eso lo llamaremos este conocimiento, ¿ya? Exacto, Y la sabiduría también que proviene solamente de Dios. exacto. Ahora, algo que es muy interesante también, otra de las corrientes que pasaba mucho acá, también tiene que ver, tenía que ver la inmoralidad. Ya vamos a hablar, vamos a seguir hablando de la ideología, pero la inmoralidad también era parte. Y yo creo que tú lo dijiste, ¿no? Yo creo que ese tiempo, lo que estaba viendo la iglesia de Corinto, se parece muchísimo a lo que estamos viviendo actualmente. Vemos el tema de la inmoralidad y llamémosle inmoralidad a todo lo que no es correcto, todo lo Sí. que... Porque podemos decir, inmoralidad solamente es la persona que puede ver pornografía, inmoralidad solamente es la persona que engañó a su esposa. Yo creo que Jesús lo dijo, no necesitas necesariamente estar engañando físicamente a tu esposa, simplemente con la mente tú ya fallaste, ya adulteraste. Entonces, la inmoralidad empieza desde ahí. Y estas corrientes estaban afectando muchísimo. Ahora bien,
algo que me llama la atención de lo que habla Pablo es que Pablo hace una separación entre lo que, y él lo separa entre sabiduría de los hombres, una Ujú. sabiduría terrenal, pero también la sabiduría que viene de Dios. Eso me voló la cabeza. Eso me voló la cabeza porque yo decía, a ver, al fin y al cabo, ¿qué es la sabiduría de los hombres? ¿Qué es la sabiduría de Dios? Y yo dije, a ver, vamos a ver. Y me fui a uno de los primeros ejemplos que la Biblia nos muestra, que es la vida de Salomón. ¿Qué pasa con Salomón? En el libro de Primera de Reyes, justamente nos encontramos con un Salomón que tiene un diálogo con el Señor y el Señor le dice, bueno, ¿qué quieres? Dios lo quería hacer el hombre más rico y Salomón termina pidiendo sabiduría. Es algo que a mí me llama la atención porque uno puede decir, ah, Salomón quería sabiduría porque él quería administrar bien al pueblo, quería llevar a cabo, sí, está bien, la sabiduría te lleva a eso, pero hubo algo más allá y que aquí mismo en Primera de Reyes 3 nos relata, y es que cuando Salomón le dice al Señor, le dice, mira Señor, tú me has hecho rey en un lugar de mi padre, pero soy como un niño que no sabe a dónde ir. Ojo, o sea, él recién estaba empezando. O sea, aquí empezaba toda su vida. Él dice, mira, yo no sé a dónde ir. Sin embargo, estoy en pueblo de un pueblo escogido, una nación tan grande. Le dice, dame un corazón comprensivo que pueda gobernar bien a tu pueblo. Y aquí viene la parte que me vuela la cabeza y es que sepa diferenciar entre el bien y el mal. Ahora, Salomón aquí no dice, dame sabiduría. No, le dice, dame un corazón comprensivo, dame un corazón que sepa diferenciar entre el bien y el mal. Y es Dios quien después dice, como me pediste sabiduría, entonces, a veces nosotros podemos llegar a confundir la sabiduría con la inteligencia solamente, pero creo que va más allá de poder saber a dónde ir, a dónde no ir, qué no decir o cuándo decirlo, cómo actuar frente a las adversidades, cómo actuar frente a las situaciones. Entonces, eh, el principio de la sabiduría dice la palabra que es el temor a Jehová. Así es. Entonces, y utiliza ahí el término principio, o sea, al fin y al cabo vamos a ir al inicio, volvemos al inicio de todo Así y es. nos damos cuenta que la sabiduría es uno de los primeros puntos, ¿verdad? Que nos va a dar una estabilidad. Es un cimiento que necesitamos para poder caminar. Así es. Eso creo que es una parte, ¿no? De cómo reconocer esas inestabilidades en nuestra vida. Y es a través de la sabiduría solamente de Dios, ¿verdad? La que Dios nos puede dar. Y cómo nos la da es a través de su palabra. No hay de otra. Creo que no hay otra manera de poder saber lo que Dios quiere para nuestra vida que a través de su palabra. Como Exactamente. dice también su misma palabra, es que cualquier cosa puede pasar. O sea, pasará cielo, tierra, pasarán temporadas, pasarán situaciones, pero su palabra va a permanecer y creo que en eso se basa y creo que ese es el cimiento principal, su palabra. ¿Sabes? Hace muchos años atrás me pasó algo muy curioso, ¿no? Que es que yo quería que Dios me hable. Yo estaba pasando una situación muy compleja y yo decía, Señor, háblame, no sé qué hacer, no sé qué hacer, hasta que alguien que oraba por mí me dijo, ¿cómo puedes esperar a que Dios te hable? ¿Quieres que Dios te hable audiblemente? ¿Quieres que Dios te hable, no sé, te mande una señal, te hable a través de un sueño, mande un ángel o algo, pero no te tomas ni siquiera el tiempo para leer su palabra? Donde realmente ahí tienes la respuesta a lo que estás buscando. Entonces, la palabra de Dios es el cimiento que necesitamos. A Sí, veces, a el veces, inicio de todo. eh, a veces, a veces podemos llegar al punto de desesperarnos tanto, de no saber qué hacer, de no saber a dónde ir, y nos olvidamos de lo más importante. Nos olvidamos de que cuando Cristo Jesús vino acá, vino a enseñarnos. De hecho, cuando Él se encuentra con el diablo en el desierto, Él no se inventa algo. Él cita la palabra. Él derrota al enemigo, él derrota la Así tentación a es. través de la palabra. Y es un claro ejemplo de cómo realmente este cimiento nos hace crecer. Y eso lo preparó a Jesús para que, ya, bueno, ya conocemos igual la historia, como terminó triunfando en la cruz, pero ese fue el inicio. Ahí empezó todo, fue justamente en el desierto. Así es. Sí, creo que también podemos reconocer eh, que por medio de su palabra podemos eh, fortalecer esas raíces. Así es. Y te pregunto, ¿no? ¿Cómo podemos echar estas raíces? ¿Cómo podemos, cómo se puede fortalecer este cimiento? Mira, esto es una pregunta que, que le tomamos poca importancia, ¿no? Yo crecí en un hogar cristiano desde muy pequeñito.
Eh, y es muy particular esto porque mi papá siempre se preocupó para que en nuestro hogar nunca nos falte nada. Pero siempre en un hogar va a haber un tiempo de escasez, va a haber un tiempo de necesidad. Pero algo que te puedo decir es que nunca me faltó en la mesa de mi hogar fue la palabra de Dios. Mira, tanto así me acuerdo que una vez mi papá se fue de viaje, me acuerdo que se fue a Colombia, si mal no recuerdo, un evento, algo fue a recibir, y cuando él regresó, él me trajo un juego de mesa. Pero un niño normal diría, mi papá me trajo el Monopolio, me trajo, no sé, me trajo un juego al Twister o algo, o el Jenga o el Uno o algo. No, mi papá me trajo un juego que se llamaba Caminando con Cristo. Tiraba los dados y en vez de, en vez de ir a la cárcel caías en el pecado y toda la cuestión. Eh, es curioso porque si algo yo tengo que agradecerle a mi papá es que él me ayudó a echar raíces. Porque a veces, como dice la palabra, instruye al niño en el camino y aun cuando fuere viejo, él no se apartará de él. Es una realidad. Mi papá siempre se esforzó para que yo aprenda, para que yo conozca más a Dios, para que me acerque. Y creo que una de las cosas que nos puede hacer echar raíces es lo que ya dijimos. Creo que sería un poco redundante, pero es eh, conocer más a Jesús. ¿Cómo lo conocemos? A través de su palabra. Así es. Y dejar que sea su palabra la que, mira, me llama mucho la atención. Justamente en Primera de Corintios 3 hay un momento donde Pablo les dice a ellos, no se dejen engañar a sí mismos si piensan que son sabios de acuerdo a los criterios de este mundo. Necesitan volverse necios para ser verdaderamente sabios. Yo creo que una de las primeras cosas tiene que ver con esa humildad de decirle, Señor, yo no sé nada. O sea, yo podré saber aquí del mundo lo que sea, pero esa sabiduría que solo tú me das, yo no la tengo. Yo necesito reconocer mi situación. Número uno, por eso que le dice, necesitan volverse necios, pero dice necios a las cosas, a las cosas eh, eh, de este mundo, ¿no? Para poder realmente ser sabios. Ahora, algo que me parece impresionante es justamente esta capacidad de Pablo, y hay que tener mucho cuidado siempre, de que Pablo sabía que había muchas personas que lo escuchaban, que lo seguían. Y yo no sé, a veces tenemos que darnos cuenta quiénes están a nuestro alrededor. Empecemos por nuestra familia, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos. Si soy un líder, si soy un pastor, si estoy en mi trabajo, si soy jefe, las personas que están a mi alrededor me van a escuchar y lo que yo diga, lo que yo haga, puede también no solo afectarme a mí, les puede afectar a ellos. Pablo dice algo impresionante, es que aquí dice, por la gracia de Dios, yo eché los cimientos como un experto en construcción, ahora otros edifican encima, Ujú. ahora otros me imitan. De hecho, hay una parte en la que Pablo dice, por favor, sean imitadores de mí, Como yo soy de como yo Cristo. soy de Cristo. Pero, o sea, perdóname, hay que tener pantalones para decir eso, no cualquiera lo dice. Pero pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado, pues nadie puede poner un fundamento distinto al que ya tenemos. Tenemos que desarraigar esas ideas o esas cosas que hemos aprendido, malos hábitos, cosas que vemos en la televisión, cosas que hemos escuchado. Ahora, aún así, Pablo se cuida mucho de todo lo que Dios le había dado. Pablo en una parte dice, muy interesante, eh, justamente acá, él dice, aún yo puedo tener la conciencia tranquila, puedo eh, estar tranquilo de que lo que estoy diciendo es correcto, de que mi argumento es bueno, puedo tener esa paz, pero eso no significa que tenga la razón. Eso a mí, de verdad, eso a mí me dejó sin base, porque muchas veces caemos en eso. Creemos que porque tenemos paz, creemos que porque estamos tranquilos, o estamos, no, yo tengo pruebas para decir que tengo la razón, creemos que ya eso es suficiente. Y Pablo dice al final, pero es Cristo el que puede juzgar eso, no yo. Así Puedo estar equivocado. Es decir, puede ser que tenga paz, puede ser que yo crea y esté seguro que tenga la razón, pero al final es Dios el que va a juzgar si estoy en lo correcto o en lo incorrecto. Ahora, respondiendo a la pregunta que nos hemos formulado, ¿qué podemos hacer? Es ir a la sabiduría. Pero, ¿sabes? Encontré aquí mismo en la palabra la mejor definición de sabiduría.
O sea, la sabiduría la encontramos en Primera de Reyes, que es esa virtud, esa capacidad de poder escoger entre lo bueno y lo malo. Pero aquí encontré algo fenomenal en Primera de Corintios 1:30. Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Entonces, al fin y al cabo, esto es un círculo, ¿no? La sabiduría, yo necesito tener sabiduría de lo alto para poder tener un buen cimiento, pero al fin y al cabo, más que la sabiduría, es Cristo mismo lo que yo necesito. Dice, Cristo nos hizo justos ante Dios y nos hizo puros, santos y nos liberó del pecado. Así es. Prácticamente, si yo quiero ser justo ante Dios, tengo que pedir sabiduría de lo alto. Si yo quiero ser puro y santo, tengo que pedir eh, sabiduría de lo alto, que es Cristo Jesús. Y lo más importante, todos somos pecadores. Muchos tenemos batallas diferentes. Muchos tenemos situaciones distintas. Pero, pero, si queremos ser libres de eso que nos agarra, que nos tiene agarrados, que nos tiene quizás sufriendo, que nos tiene en una situación difícil, ese pecado que no podemos soltar, llámese de cualquier forma, porque todos los pecados para Dios son iguales, solamente la sabiduría que es Cristo Jesús. Así es, y creo que se resume, puedo resumir en dos cosas este pequeño podcast que hemos hecho. Y es que la primera, para echar raíces fuertes o encontrar ese cimiento cuando estamos débiles o inestables, ¿verdad? Es primero mirar a la cruz. Creo que cuando Exacto. volvemos nuestra mirada hacia la cruz, se derriba todo argumento o toda sabiduría humana y acepta lo que Dios tiene para nosotros, de ahí en adelante. A Increíble. partir de volver a la cruz, nace todo nuevamente. Wow. Creo que todo parte desde ahí. Y lo segundo que puedo resumir es que sin la ayuda del Espíritu Santo no podremos hacerlo. No. Creo que solamente con teniendo el Espíritu Santo podemos afrontar situaciones difíciles. Creo que hace poco, bueno, voy a abrir mi corazón, y es que hace poco tuvimos una situación difícil en nuestra familia, una pérdida, la pérdida de mi abuelita, y que creo que a través de eso Dios me mostró y nos mostró como familia que solamente por medio de su Espíritu Santo pudimos afrontar algo así, y a través también de las semillas que en este caso mis abuelos pudieron poner en la vida de sus hijos y de nosotros, sus nietos. Puedo decir que a partir de ellos es que nuestra familia fue cristiana, conoció a Cristo, ¿sí? Wow. Y en el tiempo del sepelio de ella fue muy doloroso, obviamente, como hijos, como nietos, fue muy fuerte, pero a la vez se sentía esa paz. Yo decía, ese día que falleció mi abuelita, yo decía, Señor, la muerte se siente tan vacía, pero también tan llena de esperanza de volvernos a encontrar, porque Wow. eso es lo que nos queda, y esa paz que el Espíritu Santo nos daba como familia de que nos íbamos a volver a encontrar, de que ella estaba lista para irse con él, a pesar de que fue inesperado. Quizás ya dirán, quizás por la edad o algo, pero no, fue algo inesperado, y, y obviamente pudimos sentir ese amor de Dios hacia toda su familia. Quizás no todos somos cristianos o estamos bien arraigados, pero yo sé que esa semilla que ellos implantaron, mis tres abuelos, ¿verdad? Mis dos abuelitas y mi abuelo, esa semilla ha ha dado mucho fruto y se ha arraigado, y va a seguir así de generación en generación. A partir de ellos fuimos nosotros y nuestras hijas, y así seguirá. Y es algo que su partida, ese dolor se convirtió en esa esperanza. Y que solamente, como te decía, a través de su Espíritu Santo fue que pudimos afrontar eso difícil que tuvimos que pasar, y eso se resume en esas dos, volver a la cruz y su Justamente Espíritu ahorita Santo. que hablas esto, ¿no? Hay dos cosas que se me vienen a la mente ya para terminar. Y es, número uno, que no hay ninguna prueba mayor que podamos soportar que Dios permita que venga a nuestra vida. Así es. Y lo segundo es que
a los que amamos a Dios, a todas las personas que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Quizás no las podamos entender. Y sabes, algo que tú dices, creo que ese fundamento, ¿no? Esa parte, ese cimiento es el Espíritu Santo, es el que nos va a ayudar en esos momentos que no entendemos. Así es. Porque esa es una pregunta que en esta situación que tú nos cuentas es Imagínate, justamente, hasta afrontar es la muerte, ¿no? O sea, exacto, exacto. esto es- Pero cuando tenemos el cimiento que es Cristo, que es su Espíritu Santo, el pecado, la muerte, cualquier situación que nos tenga atadas, tristeza, tú lo dijiste al inicio, depresión, ansiedades, todas esas cosas, cuando tenemos el cimiento correcto, que es Cristo Jesús, que es su palabra, podemos salir adelante. Yo no estoy diciendo que ir a un psicólogo esté mal, hay que hacerlo porque son personas preparadas para esto. Yo no digo que ir a un médico está mal, hay que hacerlo. Pero lo que digo es que en su palabra, es su palabra el cimiento que necesitamos para salir adelante y así afrontar es. cualquier situación. Si te gustó este video, te invito a que le puedas dar like, te puedas suscribir y darle clic a la campanita para que puedas estar atento a todo el contenido. También quiero invitarte a que puedas seguir nuestra página en Instagram y en Facebook como praise.es y puedas compartir este contenido para que otras personas puedan conocer el amor de Jesús.